A partir de este momento, entramos a la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 21 de mayo, que para mayores datos es jueves del año 2026. El título del editorial es el siguiente, el de hoy jueves. Cuidado, señora, si pasa nada. Cuidado, señora, si pasa nada. Esta es una frase que la tomé yo de un artículo que escribió en 1979 en la revista Siempre, el gran periodista mexicano Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa, creo que vive todavía, fue, pues no sé si despedido de Televisa, porque cuando detuvieron a La Quina, allá los primeros días de enero del 89, él había grabado, tenía una entrevista con La Quina. Entonces, ese día, cuando viene el quinazo, en su programa por las mañanas, creo que su coconductora era, si mal no recuerdo, Lourdes Guerrero, finada, que falleció en el temblor del 85, si no estoy equivocado. Entonces, con ese atrevimiento que tuvo Guillermo Ochoa como en un documento periodístico, presionó el gobierno ya del presidente Salinas y lo chisparon. Perfecto, muy bien. Digo, perfecto en el sentido, ese es el hecho, pues fue un atropello evidente, pero bueno, eran los tiempos aquellos. Guillermo Ochoa es una persona que con su olfato periodístico descubrió, por ejemplo, al, ¿cómo se llama este hombre? El Maromero Páez, a la Tesorito, ¿ya? Es decir, era una persona de una gran cultura y en ese temblor del 79, que si mal no recuerdo fue como a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, fuerte el temblor y se cayó la Ibero, ahí por Churubusco, por ahí. Muy bien. Entonces, su siguiente colaboración en la revista Siempre, escribe él que cuando empiezan los truenos y a caer cosas, van él y su señora esposa a la recámara de su hija, una niña, y queriéndola calmar, ya, mijita, no pasa nada, mijita, y ta, cayendo acá las cosas, y sí, mijita, no pasa nada. Entonces la niña les dice a ambos, no, papá, sí pasa nada. De ahí tomo yo esa frase y la aplico hoy. Esta señora no se cansa de repetir, se equivocaron las calificadoras, vamos muy bien, todo está requete bien, las finanzas públicas están rechinando de limpias y etcétera, etcétera. Y podría decir ella, no, es que no pasa nada. No, señora, sí pasa nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el agravamiento de la situación en el país, en lo económico, en lo político, en las finanzas públicas, en la política monetaria, en lo que se refiere a la cuestión social, las cosas van de mal en peor. Sistemas públicos de salud y educación es un desastre, están en ruinas. El caso de la infraestructura, bueno, las 3 obras icónicas del viejo loco nalgas miadas de López Obrador, no solo no funcionaron, sino que nos siguen quitando dinero. El Tren Maya, AIFA, Dos Bocas, etcétera. El tren transísmico, alguna cosa así. Y durante muchos años vamos a seguir pagando, por ejemplo, haber cancelado el aeropuerto. Creo que todavía quedan como 13 o 14 años que tendremos que seguir pagando una cantidad anual de varios millones de dólares, producto de las locuras de el bulto López Obrador. Por eso, el que la gobernante diga que todo va muy bien, que no pasa nada, no, sí pasa nada. El otro día
creo que uno de estos pseudo reporteros, estos lacayos culiempinados ahí en la mañanera, le preguntó en torno a, ¿no hay temor a que se hayan entregado estas dos personas, Mérida, el general Mérida, y Enrique Díaz Vega, si no me equivoco es su nombre, el de los dineros allá con Rochamoya? Y dice ella, no, no hay riesgo alguno, no pasa nada. No, sí hay, señora. Y anda usted con diarrea todos los días porque sabe que sí hay riesgo. Sabe usted perfectamente que sí hay riesgo, porque la campaña de López recibió un dinerito por ahí y la campaña de usted también. Si no, pregúntele a Mario Delgado para que no batalle, hombre, para que no batalle. En esas condiciones, pues, tengan ustedes cuidado con un político que hoy en México diga, no pasa nada. No, sí pasa nada. Ahora bien, ¿cómo es posible que una buena parte de la clase política, fundamentalmente Morena y algunos arrastrados del Verde y del PT, se atrevan ante lo que estamos viendo y padeciendo, digan que vamos bien? O sea, ¿de qué asidero están colgados ellos para hacer esas afirmaciones? Hoy, por ejemplo, han pasado de la preocupación económica, porque nada les sale, porque no saben economía, son muy brutos, muy ignorantes. Ahora traen un pleito con la gobernadora de Chihuahua. ¿Y cuál es la razón? Que la soberanía, que los agentes de la CIA. No, señores. El problema ahí con Maru Campos es doble. Primero, por la posibilidad muy elevada, esa posibilidad, que esta señora de la jirafa enamorada sea derrotada en toda la línea en Chihuahua. Esa es una cosa. Y eso derivaría en algo que teme Morena, que la señora Maru Campos sea un prospecto del PAN para buscar la presidencia, la candidatura a la presidencia de la República el 2030. Ese par de razones son el sustento de esta actitud de Morena. De repente salen a defender traición a la patria y que quién sabe qué. Bueno, ya le sacaron ahí en Wikileaks una visita, una plática que tuvo el López Obrador con el embajador que era en aquel entonces, no me acuerdo si Ken Salazar o no sé quién era. No, 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 dice yo con ustedes jalo parejo, chido, carnales, ¿no? Traidor a la patria. No, eso es una cosa normal si Estados Unidos me envía el 80 y tantos por ciento del gas natural que consumimos, si el 70% de las gasolinas y diésel también, si el 83% de las exportaciones que realiza el país van a ese país, pues es evidente que tengo que estar en buenos términos con ese país. Es evidente, o sea, tendría que estar muy loco un gobernante, por eso estaba loco y está loco López Obrador y esta señora también ya enloqueció. Entonces, en esas condiciones, pues, ¿qué impulsa a estos dirigentes o estos integrantes del grupo de Morena de alto pedorraje a decir que vamos muy bien, estamos a todo dar? No tienen un pinche 5, tienen una situación de debilidad estructural en las finanzas públicas, los gastos sociales, estos del bienestar, creciendo mes a mes y la economía estancada, cayendo el número de empleos formales, aumentando la informalidad, etcétera, etcétera. En esas condiciones, repito la pregunta, ¿con qué base o qué argumentos utilizan estas personas para decir que esto va bien? Salvo su ceguera, producto de ese miedo pánico que tienen ahorita
a que un personaje como Maru Campos entrona, que ha hecho una buena labor, pues resulte que les gane la elección con un candidato X o Y, no sé quién sea, ¿verdad? Y derroten toda la línea a esta señora que ahí anda con dificultades con la panzota de su embarazo, ¿verdad? Y segundo, que producto de ese resultado electoral, ella se coloque como el mejor prospecto dentro del PAN para obtener la candidatura. Es decir, eso es lo que los motiva. Les vale madre que la soberanía y que esto, no es cierto eso, hombre. Eso es para engañar incautos. Pero el verdadero problema es ese. Esa es la razón. Ahora bien, quiero explicar un poco esto del papel de las calificadoras. Las calificadoras son una de las instituciones del capitalismo moderno que le sirve al sector privado, sea el inversionista como persona física, sean fondos de pensiones o inversionistas, empresas que se dedican a invertir, captando dinero del público, etcétera, etcétera. ¿Y cómo funcionan las calificadoras? Ante la imposibilidad de una persona física tener acceso a todas las empresas que hay en el mercado, pensemos que esto es una creación en los Estados Unidos, básicamente, ¿verdad? Para estar atento al desenvolvimiento de las finanzas de cada empresa. Pero luego se fue extendiendo al desempeño de los gobiernos. ¿Por qué razón? Las calificadoras venden un servicio muy interesante. Cuando la anticientífica dice se equivoca la Standard & Poor's, no señora. Si lo que no sabe esta mujer, por su ignorancia, es que las calificadoras basan sus opiniones, sus diagnósticos en documentos oficiales y públicos. Todo lo que dice Standard & Poor's y ahora Moody's, lo dicen de la lectura de los documentos oficiales del gobierno federal, los que emite la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria, Banco de México, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen ellos? Con una metodología propia, cada uno toma esto y concluye algo que es fundamental y no entendemos nosotros. Y no entendemos por qué esta gente no ha estudiado ese tema. Su calificación tiene varios niveles, ¿verdad? Y tienen que ver con la capacidad o incapacidad para cumplir con sus compromisos crediticios en tiempo y forma. Ellos cuando analizan los números del gobierno mexicano y los números de la economía y su estancamiento, dicen, cuidado, aquí los gastos están creciendo, la economía está estancada y los ingresos van bajando. Se corre el peligro de que llegue el momento en que no puedan cumplir con sus compromisos. Y lo dijo así de Pemex y lo dijo así de Comisión Federal de Electricidad. Y dado el papel del gobierno, de sus finanzas, etcétera, en el sistema financiero mexicano, le reduce también la perspectiva a 12 bancos en México. Pero repito, lo que hacen las calificadoras es juntar los números, los documentos que publica el gobierno, Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria, el SAR, etcétera, etcétera. Y la anticientífica pretende hacer ver a las calificadoras como esos seres malignos, perversos, que nos tienen odio acá. No, señora, no sea usted tonta, no sea usted bruta. Estudie, que le expliquen qué son las calificadoras, para qué sirven. Entonces, con ese acopio de datos, ellos concluyen y lo presentan de acuerdo a una metodología, como decía, y los interesados compran esa información. ¿Por qué? Porque si ellos tienen intereses en México, por ejemplo, le prestaron a Pemex, a CFE
o compraron papel de deuda del gobierno mexicano, les interesa saber cómo está comportándose el gobierno mexicano en lo que se refiere a las posibilidades de que siga pagando en tiempo y forma sus compromisos crediticios. Ese es el papel que juegan, y juegan un papel importantísimo para el movimiento de las inversiones o de los capitales. Entonces, echarle la culpa a ellos es como aquel que, ¿se acuerdan en la época del SIDA? Que cuando esta persona va con el médico a conocer los resultados de sus análisis, el médico le dice: usted tiene SIDA, señor. En ese momento le da un balazo al mensajero. Pues así está esta señora. Ataca al mensajero en vez de decir: a ver, ¿qué pasó? A ver, tú, Amador, no parece muy bruto, no, algún otro. Y Victoria Rodríguez está igual, no, es que ha corrido a todos los buenos, a los inteligentes, pues pura mediocridad se ha quedado en el gobierno. Entonces decir, a ver, esto que está diciendo es cierto. Pues sí, señora, sí es cierto. La economía está estancada. La encuesta que hace quincenalmente Citi, que ya se separaron, Banamex y Citi, resulta que el consenso de 30 y tantas casas que se dedican al análisis y perspectiva económica, el crecimiento de este año va a ser de 1.1, pero aquellos siguen aferrados al 2.3. ¿Quién les cree? Nadie. Entonces, al tener eso, bueno, y el caso de los especialistas en economía del sector privado que consulta también Banco de México, hablan del 1.3 o una cosa así. Entonces, ¿a quién le cree más el inversionista? Los empresarios, hay pocos, pero los hay, a esas fuentes. Entonces eso hace que se retraiga una inversión o se cancele o diga, bueno, vamos a posponer esto, ahí la llevamos. Y eso es lo que le duele a esta gente. Pero en vez de ponerse a corregir las causas que dan lugar a esos juicios, a esas evaluaciones, se lanzan contra el mensajero. Así no puede avanzar un país. Ahora bien, ¿puede cambiar esto? Sí, pero para mal. Es decir, Morena no va a reconocer que no le entiende al asunto. Morena va a seguir con su necedad y va a seguir, y las cosas se van a seguir agravando. En economía, para aquellos que han estudiado algo o han escuchado algo, en economía, el tamaño de una economía se mide con el Producto Interno Bruto. Ha habido algunos intentos de que el índice de la felicidad, del bienestar, pero nadie ha podido todavía crear un índice que sustituya al Producto Interno Bruto. Muy bien. El Producto Interno Bruto es, pues, vamos a decir, el rey de los indicadores. Cuando el Producto Interno Bruto, México, el primer trimestre cayó 0.8%. 0.8%. Muy bien. Perfecto. ¿Qué pasaría si en el segundo trimestre, este que va a terminar ahorita, hoy es 21, en 9 días, vuelve la economía a caer un 0.3 o algo así? Se juntaría lo que los técnicos llaman 2 trimestres negativos. Y eso para muchos presupone que entramos en un periodo recesivo. Sin embargo, la definición correcta de un periodo recesivo no es esa. Los que tengan interés, entren a la página del National Bureau of Economic Research, NBER, así como suena, B labial, y ahí pongan ustedes, what is a recession? Y ahí viene la definición y los elementos de lo que configura en una economía un periodo recesivo. Lo que dice, bueno, es que esta es la expresión popular. No, señores, no digan tonterías. O sea,
en términos de un periodo recesivo no hay expresión popular ni hay expresión aristocrática, no. El National Bureau of Economic Research es la institución en los Estados Unidos, no solo de la definición de recesión, sino también la instancia encargada de definir el principio y el fin de los periodos recesivos. De tal manera que es una autoridad y los economistas serios se guían por esa definición. Por eso cuando lean algún economista por ahí de esos que nacieron, de esos analistas que nacieron en el último aguacero, van 2 trimestres negativos, estamos en recesión, no necesariamente es cierto eso, ¿verdad? Hay otros indicadores, 4 indicadores que tienen que ver con el consumo, empleo, etcétera, para entonces sí poder afirmar que México entró en un periodo recesivo. Pero lo que no hay duda es que la economía mexicana prácticamente lleva ya 8 años, o sea, los 6 y 7 y pico de casi 8 años, estancada. Ese estancamiento ha llevado a este gobierno y al anterior, el del bulto y de la anticientífica, a hacer lo peor de las 3 alternativas, de los 3 elementos de solución, que es endeudarse. Hoy el nivel de deuda, y vamos a ver ahora en 9 días cuáles son los datos de la Secretaría de Hacienda correspondientes a enero-mayo de este año, porque va desfasado 30 días, y vamos a ver cuál es el nivel de la deuda, que seguramente ya alcanza en términos ahí, de, vamos a decir, contables o lo que se lleva documentado, alrededor quizá de 19 billones de pesos. Pero no termina todavía el segundo año de la anticientífica. De tal manera, pues, que las perspectivas del crecimiento de la deuda, de contratar más deuda, es casi una certidumbre total. ¿Y por qué digo que esto es peligroso? Miren, cuando un gobierno entra en un déficit, y esto es algo que mencionó Standard & Poor's, el déficit este año va a ser alrededor de 4.3, 4 y algo. Cuando estos vienen diciendo, no, vamos a recortar y que la consolidación fiscal, no están dispuestos a hacerlo. Ahora, cuando un gobierno cae en ese déficit un año tras otro, ya tenemos ahorita prácticamente los últimos 2 años del bulto, es más, casi sus 6 años, nunca hubo un superávit. Puro déficit, déficit, déficit. ¿Y con qué corregimos ese déficit? Aquí le van a usted los 3 elementos para combatir, o sea, un gobernante o el ministerio o la Secretaría de Hacienda, como se llame, ahí les van. Primer instrumento al que recurren, contratar deuda. ¿Por qué? Porque es la cosa más fácil y más rápida de aparentar que vamos bien. No, ya, esto y que el otro. Oye, espérate, pero ¿de dónde sacaste ese dinero? Creció la economía. No, pero es que nos tienen confianza los acreedores y pedimos ahí una pizcachita de casi 2 billones de pesos. Ah, qué bueno que es pizcachita, ¿verdad? Segunda opción, elevar impuestos o crear nuevos impuestos. La parte fiscal, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Es imposible, dañaría a los más pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tercera opción es reducir el gasto. De las 3, la más sana es reducir el gasto. Esa es la más sana. En México tenemos sin problema alguno varios rubros donde podríamos realizar ahorros por alrededor de 500, 600 mil millones de pesos. La pensión de adultos mayores alcanza hoy, en este año, una erogación de casi 500 mil millones de pesos, con 6,400 pesos bimestrales. La reduzco esa pensión, que no es pensión, pero esa dádiva, la reduzco a la mitad, a 3,200.
ahí ya me estoy ahorrando 250, me estaría ahorrando 250,000 millones de pesos. Cancelo esas fugas de dinero que es corrupción vil, Sembrando Vida, los nininís, madres solteras y que por acá y por allá y que las becas Martina, no sé qué madres, y ahí tenemos, pongámosle 100,000 millones de pesos. Entonces ya tenemos 250 y 100,000 que podríamos canalizar a educación o a esto, o a reducir el déficit, a poner en cero la operación. Eso ayudaría mucho. ¿Por qué? Porque al no tener déficit, nosotros no tendríamos necesidad de solicitar esos montos gigantescos de deuda y nos ahorraríamos el costo fiscal, o el servicio de la deuda sería mucho menor. Bueno, pero no lo hace el gobierno porque, no, pues ¿cómo les voy a bajar eso? Pues pierdo la elección. Sí, pero un gobierno dispendioso, ignorante, incapaz como el de Morena, prefiere que se hunda el país a que se hundan electoralmente ellos. Entonces, ¿ante qué estamos? Pues que van a seguir pidiendo deuda y el déficit va a mantenerse en ese nivel sumamente peligroso ya. Algunos analistas de esos que nacieron en el último aguacero se les llena la boca. No, es que tenemos el 53% del PIB, todavía tenemos un margen. Sí, el único problema es que nuestra captación, la captación del erario, impuestos, derechos y aprovechamiento, es muy baja, alrededor del 20% del PIB. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el 52-53% es peligrosísimo por el nivel tan bajo de captación fiscal que tenemos. Con esa captación fiscal que tenemos deberíamos reducir el déficit, reducirlo en serio, para que empiece a operar de manera sana este gobierno. Pero andamos dando dinero por aquí, dando por dinero por allá. Ahora creo que ayer aprobaron un programa donde que el precio justo para no sé qué cultivos y para acá. Eso es pura demagogia, señores. Somos una economía abierta. Díganles a los productores, señores, esto ya se abrió y vamos a apoyarlos en todo caso a que ustedes vendan su cosecha a futuros acá. No más que hay un pequeño problema. Los agricultores comerciales en zonas de muy buen temporal, en Tamaulipas, en Jalisco, etcétera, o los agricultores en tierra irrigada, esos tienen otra mentalidad, venden a futuros, etcétera. El problema para el gobierno son esos 18, 20 millones de campesinos que viven en la ignorancia total y que nunca se ha decidido el gobierno a decirles, señores, eso de ejido es una soberana estupidez, vamos a eliminarles, vamos a dar su título y hagan con la tierra lo que quieran, porque los ejidos se están despoblando desde hace 15 o 20 años tranquilamente. Hay más ejidatarios de X ejido en Chicago posiblemente que en el mismo poblado, pues nomás quedan los pobres viejos que ya no, bueno, pues aquí me voy a morir, aquí nací, ¿verdad? Es decir, el problema del campo es otro gran lastre que nadie quiere entrarle. ¿Por qué? Porque implicaría remover obstáculos en la Constitución que nadie quiere enfrentar. Y eso me refiero de nadie a ningún partido. Ni el PRI, ni el PAN, ni el PT, ni el Verde, ni Movimiento Ciudadano, ni Morena. Y si los cuatro nuevos a todos les dan el registro, tampoco se van a atrever esos cuatro. ¿Por qué? Porque tienen miedo a la reacción. Es que Zapata y es que esto. No digan babosadas, por favor. Estamos en el siglo XXI, señores. Todo esto configura un panorama totalmente grave, complejo y muy peligroso para la estabilidad política de nuestro país. En esas condiciones, señores, yo les pediría a ustedes que cuando escuchen a la anticientífica o a alguno de sus paniaguados hablar, no pasa nada,
díganles ustedes simplemente, no señor, sí pasa nada. Espero haber sido claro, pues les agradezco su presencia aquí en la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al jueves 21 de mayo del año 2026.